Buenas noches con todos. Somos del grupo número 6 del curso de Filosofía y Ética. Hoy en esta noche les vamos a hablar sobre eh, nuestro, nuestro tema, que es, ¿puedes pasar al siguiente PPT, por favor? Reflexiones éticas en el derecho en la Universidad César Vallejo con alumnos del sexto ciclo en el año 2025. Los integrantes somos Collante Poma Yadira Kiara, Facundo Cruz Lilian, Mestanza Asto Gabriela y Valdilia López Harlon y mi persona quien les habla Ramón Tananta. Ahora les voy a hablar sobre la presentación de nuestro webinar. El, el inicio del evento en la cual va a constar es que vamos a hablar algunas en lo que es la ética y el derecho. En este sentido, la ética en el derecho es fundamental para poder garantizar nuestro, nuestros profesionales en el derecho que actúan en la integridad de la justicia y el respeto. Como oponente uno tenemos a lo que es Yadira, al oponente 2 tenemos a nuestro compañero Harlow y tenemos un invitado especialista en este tema que es el doctor Coja. Cojal, Cojal Martín. En este caso, los moderadores, las conclusiones y como final un recordatorio. Siguiente, por favor. Ahora le voy a pasar a mi compañera Yadira para que les pueda hablar un poco del tema. Bueno, siguiendo con el tema, iniciaré con la introducción. Que es grato dirigirnos a ustedes cordialmente y al mismo tiempo compartir los avances realizados del marco del proyecto del emprendimiento social, que es el webinar filosófico titulado Reflexiones éticas en el derecho en la Universidad César Vallejo, con alumnos del sexto ciclo del año 2025. Este evento se llevó a cabo como parte del desarrollo académico del curso de Filosofía y Ética durante el semestre 2025, con el propósito de fomentar una mirada crítica y reflexiva sobre el papel de la ética en el derecho. En la formación de todo estudiante de derecho, reflexionar sobre la ética no solo es necesario, sino profundamente valioso, ¿no? Comprender el papel de los principios morales en la práctica jurídica permite construir una mirada más humana, justa y comprometida con la sociedad. Siguiente PPT, por favor. Como justificación, tenemos que el webinar eh, fortalece la formación ética en los estudiantes de derecho en un contexto nacional marcado por serios casos de corrupción, como el de los cuellos blancos del puerto. Esta realidad evidencia una crisis de valores en el sistema judicial peruano, lo cual ha sido señalado por organismos como Transparencia Internacional en el año 2022, donde ubicó al Perú en el puesto 101 de 180 países en percepción de corrupción. Frente a esta situación, la Universidad César Vallejo asume el compromiso de formar abogados no solo competentes en el conocimiento jurídico, sino también con una sólida base ética. El evento busca ser un espacio académico donde los estudiantes reflexionen críticamente sobre los dilemas éticos que se presentan en la práctica legal. Durante el webinar se abordan temas como el uso responsable del Poder Judicial, el rol ético del abogado y los conflictos morales en la interpretación de la ley. A través del análisis de casos prácticos y testimonios, se incentivó a los participantes a reconocer cómo los principios morales deben influir en la toma de las decisiones jurídicas. El evento se estructuró en tres momentos: una ponencia magistral, un papel de un comentarista y una ronda de preguntas abiertas. Además, se entregará material de lectura anticipado para enriquecer el debate. Su relación en el formato virtual permitió la participación activa de los estudiantes. Gracias. Se le paso a mi compañero Harley. Bueno, siguiendo con la ponencia,
Consideramos como objetivo general promover las reflexiones sobre sobre el dilema ético reales en el ámbito del derecho para fomentar una cultura jurídica orientada hacia la justicia, igualdad y el bienestar colectivo. Considerando como objetivos específicos tenemos analizar casos prácticos de dilema éticos en el derecho para identificar los valores y principios en conflictos y sus posibles implicaciones en la búsqueda de justicia. Como segundo objetivo específico, intercambiar perspectivas sobre la aplicación de la ética en diferentes contextos jurídicos a través de la interacción con expertos y pares para fomentar una comprensión más profunda y diversa de los diferentes desafíos éticos en la profesión legal. La importancia de la ética en el derecho. ¿Por qué es importante eh, la ética en el derecho? Bueno, para empezar esta exposición es importante reflexionar sobre algo que muchas veces se menciona, pero no siempre se comprende en profundidad, la ética en el derecho, ¿no? Bueno, no basta que las leyes existan o que se apliquen correctamente, lo que verdaderamente es valioso es que quienes interpretan y lo hacen cumplir, lo hagan con responsabilidad, honestidad y compromiso moral. Bueno, la ética en lo que le da sentido justo al derecho es porque permite que cada decisión se tome no solo desde lo legal, sino también desde lo humano. Un abogado, un juez o cualquier otro profesional no puede limitarse a seguir normas, debe actuar con conciencia, también equidad y respeto por la dignidad de la persona, ¿no? También sin ética el derecho pierde credibilidad, se debilita la justicia y se rompe la confianza de la sociedad. Por eso, hablar de la ética en el derecho es hablar de justicia real y compromiso social, además del respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Le doy lugar a mi compañero. Muy buenas noches, yo les voy a hablar sobre las relaciones éticas en el derecho. La justicia y los recursos económicos son fundamentales para la sociedad equitativa. Voy a citar a John Rawls, que nos dice que una sociedad justa es aquella que garantiza la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos básicos para todos sus miembros. Él menciona dos principios. El principio de la igualdad de libertades, que nos dice que todos los ciudadanos deben tener igualdad de libertades y derechos básicos. También nos dice sobre los principios de diferencia. Las desigualdades económicas solo son justificables si benefician a los miembros más desfavorables de la sociedad. Pero esto, ¿cómo se aplica en el derecho? Estos principios se aplican en el derecho en tres pasos. Garantiza los derechos básicos. El derecho se debe garantizar la protección de los derechos fundamentales, así también la igualdad de oportunidades para todos. Por otro lado, la redistribución de recursos. El derecho puede requerir la distribución de recursos para asegurar que los miembros más desfavorecidos tengan acceso a los recursos y oportunidades necesarias a quien los amerite. Como podemos ver, esta teoría destaca la importancia de la igualdad y de la justicia en la distribución de recursos y oportunidades. El derecho juega un papel fundamental en la promoción de la justicia y de la igualdad, garantizando así derechos básicos y acceso igualitario a oportunidades para todos. Sin más nada que acotar, doy paso a mi siguiente compañera, Luz Ramón, para poder iniciar esta gran ponencia. Gracias, compañera. Ahora sí, hoy contamos con la presencia del distinguido ponente, que es el doctor Cojal Mena Matín, quien es un profesional experto en la materia y ha trabajado en varios proyectos relacionados con la ética jurídica. Estamos emocionados de tenerlo con nosotros hoy para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la ética en el derecho. Profesor, ahora sí, si nos podría responder estas reflexiones críticas a su criterio, ¿nos podría mencionar cuáles son los
los principales desafíos éticos que enfrentan los profesionales del derecho en la actualidad. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buena noche. Muchas gracias por la invitación. Y en sí son temas muy reflexivos, sensibles y preocupantes también hoy en día como país. En sí, lamentablemente, permítame empezar dando unas posibles estadísticas de una estadística, digamos, que yo he tratado de hacer una investigación en la fecha, en este caso, por una web publicada, Visión General, creada para la información. Hay, creo que un audio activado, si controlan el anfitrión. ¿Ya? Bien, A para que no veces interrumpa. parece de 2, 3 días no se debe Disculpe, elaborar A Laura, más. ver, No su está controlen audio. ese mal. audio. El anfitrión, el quien ha creado, ya controlenlo eso. Bien, a ver. em, en todo caso, les voy a compartir, si me dan acceso para compartir, por favor. Sí, profesor, claro. Sí, Harlan, ya un está bien, favor, ya está bien, ya puedes, está bien. para que pueda compartir Ya, el... Ya listo, está. listo. Les voy a presentar estas estadísticas que nos tiene preocupado. Por ejemplo, en el 2024 dice la corrupción sigue siendo un problema grave en Perú, con una percepción negativa por parte de la población. Es decir, la población ya hoy en día pues estamos ya preocupados y conscientes, ¿no? Cómo que la corrupción se incrementa, crece y casi ya la corrupción como que se ha vuelto muy a menudo. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, estamos hablando a nivel internacional, donde Perú descendió al puesto 127 de 180 países, mire, con una puntuación de 31, lo que indica un aumento de la percepción de la corrupción. La corrupción es en vista como uno de los principales problemas que afectan al país, es decir, es un problema o es un mal endeble. ¿Correcto? Endeble quiere decir que lamentablemente no podemos esto pues controlar. En vez de decrecer, se incrementa. Junto a la delincuencia, imagínense, está comparando ya entre la corrupción y la delincuencia. Pues hoy tenemos, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? Que ya cada día más abunda, más crece y ya tomó terreno en todos los estamentos, digamos, más que todo Lima metropolitana y y otras regiones, como es Trujillo, Chiclayo, Piura, ya inclusive hoy se está extendiendo hasta por el oriente, que es la selva. Esto, digamos, es una situación económica. Hasta el 2024, índice de percepción, puntuación de 31 sobre 100. Nos ubicamos en el 127 a nivel mundial. Imagínense, en corrupción somos campeones, ya que en otra cosa no podemos hacer mucha noticia, pero en corrupción sí somos campeones. ¿Correcto? Preocupación ciudadana. La corrupción es percibida como uno de los principales problemas en el país, como ya lo habíamos indicado. Juntamente con la delincuencia. Caso en trámite. La Defensoría del Pueblo reportó 6.152 casos de corrupción en trámite a nivel nacional en el segundo trimestre del 2024, según su reporte.
Y eso que no es, digamos, podríamos decirlo, entre todas las regiones, solamente son de ciertas regiones. Imagínense qué número o qué índice tenemos de corrupción. Concentración en casos, acá lo van a ver. Lima concentra la mayor cantidad. Estamos aún de corrupción, estamos en un porcentaje del 21%. Después de Lima tenemos ahí a Junín, Ancash, Cusco, Ayacucho. Además, continuando, digamos, según un boletín de ahora de la Procuraduría Especializada de Delitos de Corrupción, registró 53.836 casos en materia penal. 53.000. Imagínense, es ya rebalsa prácticamente, ¿no? Esto lo tenemos Lima, Cusco, Junín, Ancash, Loreto, que esto da a un porcentaje del 47,54% en la totalidad. En sí se ha incrementado. Y ahora la Defensoría del Pueblo reporta que el 9% de casos de corrupción en el primer trimestre del 2024, 9%, son en los gobiernos locales que lideran, ¿no? A las demás instituciones con otros casos, ¿no? Con otros casos, como es el caso. Entidades con mayores de riesgo. La Contraloría identificó 321 entidades públicas con mayores de riesgo de corrupción, inconducta funcional, utilizando índice de riesgo de corrupción, inconducta funcional. Inconducta funcional quiere decir de todos los funcionarios. En sí, la corrupción en el Perú, según estadísticas, es un problema multifacético que ya se ha excedido, ha invadido ya prácticamente los estamentos del Estado, que afecta a diversos sectores, a nivel gobierno, y también se está extendiendo ya a nivel privado. La percepción negativa de la ciudadanía en aumento en casos de trámite se evidencia en la necesidad de implementar medidas efectivas para combatir este flagelo y fortalecer la transparencia y la integridad de la gestión pública. Jóvenes, esta cifra que les acabo de presentar es de mucha preocupación. Vean ustedes que cada año se incrementa más prácticamente, no sé qué esperamos. El quien habla, otros, bueno, ya de repente sociedades o personas de mi edad o un poco menores que yo, un poco nomás, no mucho, podemos hablar de 45 o de 40, ¿no? De 40, 45, 50. Quién sabe, en parte ya lo tenemos cierta vivencia, pero ¿qué esperamos para ustedes jóvenes que están todavía, digamos, empezando? ¿Qué esperamos para los venideros? ¿Qué esperamos para los niños que están de repente ya algunos nacidos u otros de 3, 4, 5, 8 años, 10 años y así sucesivamente? ¿Qué esperamos, jóvenes? Es preocupante, ¿no? Eso es como una reflexión. Espero que ustedes también coincidan y de alguna otra forma también se preocupen, ¿no? Se preocupen. Y de repente acá lo que nos queda es, eh, dentro de los pocos moralistas que existimos, trabajar unidamente y de alguna otra forma podamos lograr algún día combatirlo poco a poco. Ese es al menos el deseo y algo podamos dejar un legado para todos los menores que están viniendo. Muy bien. Después de presentadas esas estadísticas, voy a referirme al tema que me habían recomendado. Ética de derecho. Primero, como ya también habían dado cierto, digamos, introducciones
de algunos de ustedes y acá de repente los voy a también un poco a, a- a, digamos pues, a incrementar ciertos conceptos para nosotros tener en cuenta. Como concepto tenemos la ética también llamada en filosofía, ¿no? En filosofía que es moral. Es la disciplina que estudia la conducta humana de cada uno de nosotros, ¿correcto? Regula nuestra conducta. Es las decisiones éticas que se dan en torno al bien y al mal morales. Lo correcto y lo incorrecto. La virtud, la felicidad y la idea de deber. Es decir, cada humano tenemos, digamos, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de conciencia de hacer lo correcto, de hacer el bien, y también somos conscientes también cuando hacemos el mal, ¿no? O cuando a veces preparamos un acto. Ejemplo, a veces pues acá nomás a nivel de estudios, por ejemplo, ya decimos, ¿no? Oye, ese compañero o esa compañera es mala o es malo y vamos a tomar venganza, la vamos a preparar algo incorrecto, ¿no? O lo vamos a, ese es creída o creído. A ver, vamos a ver, hay que bajarlo. Eso, pues, esa conducta oye, que pises suelo, a veces decimos, ¿no? O algunas personas, lógicamente, discriminadoras, discriminan a los demás, ¿no? O algunos a veces creen, ¿no? La soberbia de ser, pues, que el que conocen todo, el que dominan todo, el que saben todo, ¿no? Y menosprecian a veces a las otras personas, ¿correcto? O a veces el vivo quiere vivir discúlpeme, podríamos decirle ese término del sonso, ¿no? Y el sonso a veces vive de su trabajo. Son términos a veces de la realidad o son términos a veces más comunes que utilizamos. Y de ahí empieza el egoísmo, el egocéntrico, el abuso, la viveza, de ahí empieza. Y más que todos somos conscientes y no reflexionamos qué estamos haciendo, ¿no? Y a veces uno creemos que debe ser así. ¿O por qué no te alineas a mí? Dicen, ¿no? ¿Por qué no te alineas a mí? Ahora con respecto a la moral es un conjunto de principios, juicios y pautas que regulan la conducta humana. Principios. ¿Y eso de dónde viene? Viene desde la formación del hogar. Cómo es papá, cómo es mamá, ¿correcto? ¿Qué nos enseña papá? ¿Qué nos enseña mamá? ¿Qué nos enseñan a ver los hermanos mayores? ¿Qué nos enseñan de los tíos? ¿Qué aprendimos de ellos? Oiga, en el supuesto caso, en el supuesto hipotético, que nuestro papá o nuestra mamá estuvieran metidos en algún acto delincuencial, oiga, también ya cuando tenemos nosotros conciencia, criterio, ¿no? Y podemos seguir los pasos de papá y mamá en el supuesto caso. O de repente me pongo un poco a reflexionar y a decir un momentito, hoy no puedo yo seguir de papá y mamá. Yo quiero ser distinto, yo quiero ser mejor. Y si mis padres no tienen de repente un nivel cultural, social, hoy para eso hay ahora tecnologías, ¿no? Que es el internet, páginas, oiga, que yo pueda más de repente aprender. O juntarme de repente ante profesionales donde vea que son admirables. Juntarme ante personas mayores que vea que me dan buenos consejos, ¿no? Quiero aprender cosas buenas, no juntarme a las personas de alguna otra forma que solamente se dedican a causar agravio, ¿no? Agravio. Entonces acá vamos a hablar diferencia entre ética y moral. Ética, como ya había descrito en unos conceptos lámina anterior, y acá lógicamente en otros términos. Es la disciplina que estudia la moral, es decir, que reflexiona sobre los problemas morales. La ética es una aproximación teórica que reflexiona a través de la razón,
anuncia principios éticos que profundiza la naturaleza de los dilemas morales, la razón. ¿Dónde tenemos la razón? Corazón, mente, ¿no? Para hacer algo, lógicamente usamos la razón, usamos el pensamiento, usamos un poco la reflexión y decimos, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? ¿Correcto? Mientras que la moral es el conjunto de reglas, es decir, buenos hábitos, dilemas que regulan el comportamiento, el respeto, ¿no? El comportamiento humano dentro de un determinado contexto de la sociedad, el respeto, el valor a la persona, el respeto a nuestros padres, principio de autoridad, respetar la autoridad, someternos a las leyes, leyes morales, leyes de la sociedad y leyes también de las autoridades, leyes divinas, ¿correcto? Entonces, un conjunto de reglas. ¿Estamos? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Docente. Mientras que ahora vamos a ir a la ética propiamente. La ética en el derecho, nos referimos a las normas y principios morales que guían el comportamiento de los profesionales legales, incluyendo los abogados, también están ahí los jueces, igual los fiscales, ¿no? Estas normas buscan garantizar la justicia de equidad y la honestidad en el sistema legal. En esta figura, jóvenes, como ya había indicado, la conciencia, ¿correcto? Los valores, la razón, el temor de las cosas malas, el respeto de las personas. Se entiende que acá, primero, antes de ser juez, antes de ser juez y para ser abogado, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Estudiando una carrera profesional, formándose como para ser buen abogado, formándose para ser un hombre de leyes, formándose para cumplir las leyes. Primero, ya ustedes saben, el orden jerárquico o la jerarquía de las leyes, Constitución y las demás leyes. ¿Y qué es lo que quiere la Constitución? Quiere buenos, primero, buenos hombres, buenos ciudadanos. Segundo, buenos profesionales. Tercero, que las leyes se cumplan, ¿correcto? Cuarto, que seamos una sociedad ordenada. Una vez que somos abogados, desempeñarnos como tal, porque hay un código de ética que nos recomienda. Y cuando digamos, es decir, logramos un título profesional de abogado, y no solamente el abogado, el médico también igual, y las demás profesiones por consiguiente. Entonces, hacemos un juramento o hacemos una promesa que vamos a desempeñarnos como tal. ¿Correcto? Después ya nosotros queremos ser no solamente el que y luchar por la justicia, luchar por el cumplimiento de la ley. Eh, con eso no digo que solamente debemos asesorar a personas que de alguna otra forma tienen la razón. También hay personas que de alguna otra forma se equivocaron, no tienen la razón, se salieron de la ética, se salieron de la moral. Pero para ellos simplemente decirles, ¿sabe qué? Habla la verdad. Y con la verdad donde sea. Algo que yo quiera, digamos, cambiarlo, no. Simplemente me dice la verdad y de acuerdo con la verdad yo te voy a asesorar. Llegas a ser juez o fiscal. ¿Qué es lo que habla el código de la ética? Desempéñate como una autoridad. El fiscal con objetividad. Es decir, que no tenga interés en ninguna de las partes, solamente de él, su labor es, digamos, ser representante y defensor de la sociedad, todas las personas. El fiscal lo que quiere es que se respete a la norma, al código penal, al código de ética. Y el juez administra justicia, el juez decide. El juez lo que tiene que hacer es imparcial, ¿no? Es como la balanza que no se debe inclinar a ninguno de los lados. No puede cometer abuso, no tiene que tener interés. No puede él inclusive ser juez y parte.
¿correcto? Para eso también era un juramento. Para eso él es el cumplidor de la ley. Y de esa manera también hace cumplir a la ley y también logra la paz social. Porque si él incumple, imagínese. Entonces, ¿qué esperamos de administración de justicia? Jóvenes preocupantes, ¿no? Entonces, continuando, Sócrates y Platón, los primeros filósofos del derecho, del cual siempre lo hacemos uso de sus enseñanzas que nos dejaron, ellos lo determinan que es la verdad, puede ser encontrada al conocimiento de nosotros mismos, la verdad, nosotros mismos somos conscientes, nosotros mismos lo meditamos, nosotros mismos lo conocemos. Esto es buscar en la sabiduría moral. Entonces, conocimientos y la sabiduría moral, mente, corazón. Sócrates insiste, el saber y la virtud se identifican. El saber y la virtud se identifican, lo identifica el ser humano. Para hacer el bien es preciso conocerlo previamente, de tal manera que la ignorancia era la base de la conducta inmoral o la injusticia para este filósofo. Es decir, aquellos que a veces no conocen, digamos, niveles culturales, sociedades, preparación, formación, ¿no? Aquellos por la ignorancia, sí, u otros a veces por darse el quien más sabe, también, ¿no? A veces dicen que, digamos, la ignorancia, el atrevimiento es por la ignorancia, ¿no? Es decir, por el desconocimiento. Mientras que también Sócrates igual se preocupa y dice, le preocupa la ligereza con que se usaban las palabras en la vida normal, en especial las palabras que pretendían expresar naciones éticas, que es como la justicia, la templanza, el valor, etc. Entonces siempre habla de la persona, siempre habla de la mente, siempre habla de la conciencia, siempre habla del espíritu humano y el temor de las cosas que en sí hace daño a la sociedad. Ahora, clases de ética del derecho. Tenemos ética de los abogados y ética judicial. Ética de los abogados. Se enfoca en los deberes y responsabilidades de los abogados, incluyendo la lealtad al cliente, la confidencialidad. Jóvenes, eso es muy importante. La confidencialidad, la independencia profesional, no ser manipulado, manejado por alguien, la honestidad, ser honesto, sincero, leal, la integridad, íntegro en todo, en la conducta, en la ley, en su comportamiento, ¿correcto? Íntegro, legal, ¿correcto? Eso es concerniente a los abogados. No jugar como dicen con los dos cachetes. No sé si han escuchado donde dicen, el abogado se puede vender. El abogado de repente me está pidiendo dinero que me va a salvar. De verdad, y eso pues genera una desconfianza, ¿no? Mientras que la ética judicial está referida, ¿no? A los jueces y magistrados enfatizando la imparcialidad y la independencia. También igual les exige a ellos la integridad y su labor es administrar justicia y lograr la paz social. En el juez está el desarrollo del país. En el juez está... A ver, por favor, controlen, jóvenes, controlen al quien está activando el micrófono. En el juez está lo que se logra también el crecimiento económico y en el juez está lo que se logra, jóvenes, para, digamos, lograr la confianza de la sociedad. Ética en el Ministerio Público. Se centra en las responsabilidades éticas de los fiscales y procuradores en la investigación.
en la persecución del delito, enfatizando la búsqueda de la verdad, la imparcialidad, el respeto de los derechos del acusado. Em, Les comento, en un ciclo anterior, enseñé un ciclo a un joven donde decía, yo veo que el fiscal fabrica pruebas para acusar a otro. ¿Es bueno? Digamos, pues, ¿es lo que debe ser un fiscal? Preocupante, ¿no? Y él dice, a mí no me importa de nada, yo también voy a prefabricar pruebas para defender a mi cliente. Joven, le digo, qué equivocado que está, ¿no? Y de verdad me preocupa que usted esté aprendiendo cosas malas. Y esos fiscales, si fabrican pruebas ilícitas, porque son pruebas ilícitas, que inclusive eso amerita hasta un delito penal, le digo, no. Imagínese, fiscal no debe estar ni un minuto más ahí en el Ministerio Público, porque no nos da confianza, no nos da seguridad. Y cualquiera puede, un sobreobjeto, que nos siembren un delito y ese fiscal va a fabricar pruebas para meternos a la cárcel. O de repente tiene una afinidad de jugar en corrupción, ¿no? Ética de la investigación jurídica. Aplica los principios éticos a la investigación del campo del derecho, incluyendo la honestidad, honesto, puro, íntegro, ¿no? En la precisión de la recopilación y la presentación de datos. Entonces, ese es de la ética jurídica. Eh, Ética en la aplicación de la ley, examinada cómo se aplican las leyes y regulaciones, asegurando que se hagan de manera justa, equitativa y consciente, sin discriminación. Lógicamente, leyes concretas, leyes que no afecten a las personas, leyes que no atenten contra los derechos de las personas. Para concluir, jóvenes, la ética en el ejercicio profesional entonces se refiere que los principios generales rigen la conducta profesional de los abogados, incluyendo el respeto a la ley. Como ya mencioné, honestidad, lealtad, temor, respeto y asumir responsabilidad. Decir la verdad al cliente, no mentir, no aprovechar, digamos, dado a la circunstancia, a la situación que está atravesando el cliente. Y como conclusión, jóvenes, con respecto a la ética, aplicación de la ley, la ética en el derecho es crucial, jóvenes, para mantener la confianza pública en el sistema legal. Garantizar la justicia, que sea una justicia recta, imparcial, aplicar la ley, que se aplique de acuerdo, según las circunstancias, que sea equitativa, proporcional. Y también igual ser temerosos del código de la ética, sólido para prevenir y controlar los abusos de los derechos individuales y que promueve la integridad de la práctica legal. Examina cómo se aplican las leyes y regulación, asegurando que se haga de manera justa, equitativa y consistente, sin ninguna discriminación. Bien, jóvenes, sobre la ética hay mucho que hablar. Por ejemplo, ya hemos tenido malas experiencias en este Congreso de la República. Cómo han hecho las leyes a nombre de personas o a nombre de partidos políticos. Según estadísticas que ya han sido difundidas por diferentes medios de comunicación y empresas encuestadoras, ahorita, antes todavía el Congreso de la República tenía una aprobación del 6, 7, 8%. Hoy no. Hoy están con a las justas al 2%. 2% jóvenes que a nadie representa. Y finalmente el Ejecutivo. Antes todavía el Ejecutivo tenía una aprobación del 8, 9, 10%. Hoy no. Hoy tiene el 0,02%. 0,02%, jóvenes. A nadie representa. Eso a la justa lo aprobará de repente su familia, ¿no? En calidad de ciudadanía no se aprueba nada. Históricamente es el peor Congreso, históricamente es la peor presidenta de la República. Jóvenes, con eso yo no estoy haciendo ningún tipo de, digamos, eh, ¿cómo es la palabra? Mm,
se me fue la palabra, pero algo de política. No, 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 en absoluto, jóvenes. En primer lugar, yo no soy político. Segundo, simplemente soy un catedrático y un ciudadano común y corriente de todos. Y tercero, lógicamente, de mí, mi forma de ser es desempeñarme como debería ser como un profesional. Nada más. Nada, proselitismo político se llama eso, proselitismo político. No estoy haciendo ningún proselitismo político. Simplemente lo digo como cualquier ciudadano y basado a los índices de publicación. Bien, jóvenes, muchas gracias por digamos, los puntos que he tocado. Espero que haya llegado a ustedes y que les sirva mucho, no solamente tratándose de este webinar que ustedes han preparado, sino que les sirva a ustedes como personas, como jovencitos que están formándose y mañana van a ser colegas. Bien, sí, y enseguida, bueno, como ya me había anunciado la señorita Yadira, voy a pasar ya, o quedo a las preguntas que me lo puedan hacer. Gracias. Sí. Muchas gracias, profesor, por la ponencia. Bien, concluyendo con lo que nos indicó el profesor acerca de la corrupción, nosotros podemos concluir que la corrupción no solo es una cifra o una noticia más, sino que es un fenómeno que erosiona los valores éticos del derecho y por lo tanto afecta directamente a la sociedad entera. El derecho no puede cumplir su función de ordenar, proteger y garantizar derechos si está contaminado por la corrupción. Como futuros profesionales de derecho, debemos comprometernos con una práctica ética, transparente y responsable. La lucha contra la corrupción no comienza en las grandes instituciones, sino desde el aula, la conciencia y la acción diaria de cada uno de nosotros. Solo así podremos aspirar a un país más justo y digno. Bien, concluiremos con nuestro webinar. En conclusión, podemos decir que el anterior, por favor. Bueno, bien, como conclusión podemos decir que la filosofía sigue siendo una herramienta fundamental para la formación jurídica, ya que nos permite cuestionar no solo el contenido de las leyes, sino que también su fundamento moral y su impacto ético en la sociedad. Los estudiantes reflexionaron críticamente sobre dilemas éticos reales, aplicando valores como justicia, equidad y responsabilidad. El pensamiento filosófico mejora la argumentación y el juicio moral en contextos legales y complejos. La ética no es opcional en derecho, sino es una clave para una práctica íntegra y humana. Este webinar reafirmó que la filosofía debe guiar la acción profesional con conciencia y justicia. Siguiente, por favor. Bien, como agradecimiento queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos quienes hicieron posible este espacio de reflexión, a los estudiantes del sexto siglo de Derecho de la Universidad César Vallejo por su entusiasmo, participación activa y disposición al diálogo filosófico, a los ponentes y moderadores por compartir su conocimiento y abrir caminos para pensar el derecho desde una dimensión ética y humanista. A cada asistente por ser parte de esta jornada que nos invita a pensar, cuestionar y actuar con responsabilidad ética. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de pensamiento crítico. Nos reencontramos en una próxima edición. Muchas gracias. Bien, jóvenes, muchas gracias entonces. Muy buenas noches y éxitos en su formación profesional y que Dios siempre les bendiga y tenga presente esa recomendación, lo que les vengo haciendo. Desde hoy, como jóvenes estudiantes, fórmese con ética. Y si les y lleven bien la ética, practíquenlo bien la ética, practiquen bien la moral, porque los dos juegan un rol preponderante de la persona y del profesional. Y que Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias, Gracias, profesor. Buenas Gracias. noches. gracias por su Hasta tiempo. Hasta luego. luego, Yadira. Nos vemos siguiente clase. Gracias, hasta luego igualmente. Hasta luego. Hasta luego.